Bueno, y dentro de estos encuentros de Canarias, hoy vamos a establecer contacto con Roberto Ucelay. Él es el presidente de los empresarios del sur, una asociación que aglutina al sur de Tenerife, a todos los empresarios del sur de Tenerife, donde se manifiesta en este momento la preocupación de lo que existe. Señor Ucelay, bienvenido a este programa. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué es cómo lo están viviendo? Ustedes están diciendo en este momento que hacen falta hacer los PCRs, que hace falta movimiento, sobre todo en unos momentos como el de este, que es de incertidumbre. Usted es un empresario hotelero también. ¿Cómo está el empresariado del sur con todo esto? Pues muy preocupados por un lado y lamentablemente ahora pues prácticamente sin trabajo, ¿no? Llevamos o empezamos la campaña con mucha ilusión, teníamos pues unas condiciones epidemiológicas muy buenas pues desde los meses de abril prácticamente, con una tranquilidad absoluta y pues de la noche a la mañana, pues el día 22 de junio, sin preaviso, pues nos permitieron trabajar, por lo menos el sector alojativo turístico, y que es el motor principal de la economía turística, a partir del cual pues, se puede empezar a dar el servicio a clientes turísticos, tanto internacionales como nacionales, como regionales, como insulares, ¿no? Y desde ese momento, pues muchos establecimientos decidimos abrir con mucha ilusión, el personal tenía muchas ganas de salir de los ERTES para dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro servicio turístico y empezamos desde el sector alojativo a abrir algunos establecimientos y pues semana tras semana pues se fue animando ciertas zonas turísticas, restaurantes, bares, pequeñas tiendas, algunos centros comerciales cuando había algo de actividad y algo de personas para poder tener un mínimo de actividad pues que permitiera o bien perder menos que estar cerrados o pues generar algo de actividad y de liquidez para poder atender pues todas las obligaciones que tenemos desde el sector privado, ¿no? Pero la realidad es que desde que Gran Bretaña pues decidió de forma unilateral y sin justificación epidemiológica el cierre a Canarias, bueno, pues se empezó un cambio de tendencia importante y lamentablemente pues varios países emisores de gran volumen con Canarias y con Tenerife comenzaron a cerrar o a limitar o instalar las recomendaciones o la cuarentena de vuelta o las recomendaciones como país para no viajar a España y en especial a Canarias e incluso a algunos países individualizando pues, el destino a Tenerife, ¿no? Y en este sentido pues se ha perdido de forma grave, en nuestra opinión, pues una oportunidad que teníamos importantísima, dado que la entrada de viajeros a Canarias, tanto turísticos como de personas que vienen de trabajo o a visitar a algunos familiares o también salidas desde de Canarios a otras zonas europeas y vueltas, pues se ha descontrolado epidemiológicamente y ha supuesto que en determinadas zonas de Canarias se encuentra en una situación muy delicada, ¿no? Y que ha conseguido que al final se vayan cerrando todos los mercados turísticos y estemos en clara dirección a un cero turístico. Ya, pero entonces, por ejemplo, a un empresario como usted es un empresario turístico, hotelero, tiene un hotel al menos que yo sepa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto le está costando a usted este cierre? Pues mire, nosotros en concreto no decidimos cerrar nunca, de hecho fuimos uno de los pocos establecimientos que quedamos abiertos en Los Olivos, Beach Resort, para dar el servicio que algunos turistas pues, pensaban no regresar a su país en aquel famoso cierre de finales perdón, de marzo, el 26 de marzo era el último día para retornar a su país de origen y nos habían trasladado la información desde las administraciones canarias de que podía quedarse un gran volumen de personas que preferían quedarse en Tenerife y no retornar. No fue el caso, nosotros decidimos dejar abierto el establecimiento con servicios mínimos. Posteriormente estuvimos dando servicio a aquellos trabajadores que venían por necesidades de trabajo al sur de la isla y necesitaban un alojamiento. Y bueno, siendo un establecimiento estratelero con apartamentos con cocina equipada, pues se podía hacer la cuarentena o el aislamiento en condiciones perfectas en este establecimiento, ¿no? Cuando arrancamos la temporada, pues bueno, hemos estado al ralentí, bueno, pues un coste que ha supuesto la poca facturación que hemos tenido en muchos meses frente pues a toda la estructura de gastos, con el porcentaje de gastos que ha ido probando el gobierno central en cuanto a la subvención de los seguros sociales, el pago de la cuota hipotecaria, de los gastos financieros, de los suministros, es decir, cantidades que son importantes para cualquier empresa y que, como no, en esta también hemos tenido que atender o financiar en los meses
de abril, mayo, junio, julio y agosto. Y en este momento pues nos encontramos abiertos, todavía somos de los pocos establecimientos que estamos abiertos, pero con una ocupación que no llegamos al 25%. Claro, con esa ocupación entiendo que ustedes no pueden mantener el negocio abierto, pero al margen de eso están cerrados todo lo que llamamos las zonas turísticas, ¿no? El cierre del ocio ha sido también notable para ustedes, la hostelería no ha abierto en su totalidad. Es una situación, ¿usted se había imaginado en algún momento que esto podía suceder? No, lamentablemente no. Fue cuando se empezó a abrir bueno, cuando finalizó la situación de alarma, pensábamos que ya había una situación de control mediana, que además se rumoreaba que la siguiente, el siguiente rebrote se estimaba para octubre, noviembre, con la llegada del otoño, sobre todo en Europa y en la zona peninsular. Y aquí en Canarias que íbamos a tener una situación, pues, dado nuestra climatología, mucho mejor, que iba a ser una especie de parapeto para esta epidemia, ¿no? La realidad ha sido bien distinta y esto ha supuesto pues un parón drástico desde hace prácticamente 2 semanas, desde la tercera semana de agosto, ya de forma por mercado se iba cerrando semana o día tras día y bueno, el bajón que hemos tenido en las últimas 2 semanas ha sido pues muy grande, ¿no? Y bueno, la situación que tenemos es muy difícil, quedan algunos establecimientos abiertos en algunas zonas turísticas, sobre todo en aquellas zonas turísticas donde hay afluencia de canarios y de tinerfeños, pero las zonas donde hay clientela internacional están totalmente cerradas. Ya, y entonces, a juicio de usted, ¿qué es lo peor que se ha hecho durante este tiempo? Porque a todos nos da la sensación de que lo principal ha sido la inacción, ¿no? El no haber hecho nada. Pero ustedes han estado diciendo que por qué no se hacía. Vino un vuelo de la Organización Mundial del Turismo que parecía que nos iba a avalar en la apertura de las zonas turísticas de Canarias, ¿no? ¿Eso ha servido de algo? Bueno, a nivel promocional sí sirvió en su momento para poder dar confianza a los mercados, pero en nuestra opinión pues se ha perdido y se sigue perdiendo una oportunidad importante de que Canarias se pueda consolidar como destino turístico seguro, y el problema es que no tenemos seguridad en estos momentos, y tal es así que las zonas de máximo rebrote han sido las zonas locales, en las zonas de residentes, no ha sido por contra en las zonas turísticas donde los turistas internacionales pues han disfrutado sus vacaciones en esta temporada de verano 2020, y sin embargo las zonas locales no se han controlado y ha supuesto pues unos niveles de contagio importantes, ¿no? Hasta tal punto que tenemos unos índices bastante altos a fecha de hoy, ¿no? Nosotros desde el principio planteamos esa oportunidad que tenía Canarias al tener el 99,9% de las llegadas a través de los edificios de puertos y de aeropuertos, de hacer un control a la llegada. Si Europa así no lo decidía, si el gobierno español no lo decidía, la realidad ha sido esa, lamentablemente. En Europa ni el Estado español ha decidido hacer test desde los aeropuertos, de los puertos de salida, y nosotros, por contra, al tener pocos edificios, algunos con alguna logística difícil, pero posible, dada la situación que tenemos, y que por fuera de los edificios hay espacio suficiente para montar instalaciones provisionales y poder hacer test a la llegada, ¿no? Test a la llegada, por un lado. En segundo lugar, registrar a todos los viajeros, no solo a los turistas. Ya lo dijimos hace prácticamente 4 meses dentro de la batería de iniciativas que propusimos en el ámbito sanitario, y era registrar digitalmente a todos los viajeros que vinieran de fuera de Canarias. Y por último, generar pues un código QR para aquellos viajeros que tuvieran un teléfono inteligente, que pudieran registrarse no solo a la llegada al aeropuerto, sino también en cada establecimiento que pasara, desde un establecimiento alojativo, un restaurante, un centro comercial, una tienda, y pudiéramos tener un registro digital de las personas que pasen por cada zona, y en el caso de tener alguna incidencia o algún positivo, pues poder conocer dónde ha pasado esa persona, y de esa manera tener acceso fácil a hacer pruebas localmente a ese grupo de personas que están Pero claro, Roberto, hasta ahora lo que se ha dicho es que, bueno, los PCR sirven para lo que sirven, no era una garantía. Ustedes han batallado mucho con el tema de la PCR, pero la PCR no nos da la garantía de que no vienen contaminados o de que no se van a contaminar o que no se van a contagiar. Bueno, nosotros siempre hemos planteado al principio hacer test rápidos y definir un protocolo claro para aquellos positivos. Primero un test rápido, en el caso de que fuera positivo, hacer un segundo test, bien un test serológico o bien un test PCR, de tal manera que se fueran controlando del 0%, como es en la actualidad, de viajeros
y ir subiendo de forma voluntaria, eso sí, porque la ¿Y quién normativa pagaba europea. eso? ¿Quién podría pagar eso? ¿A ustedes los turoperadores le han puesto sobre la mesa, por ejemplo, que si le traen turistas y ustedes pagan los PCR, se los traen? Les repito que la propuesta siempre fue, además desde el Círculo, ya lo comunicamos públicamente desde finales del mes de julio, que nosotros los hoteleros de Tenerife pagaríamos los test de salida, es decir, para aquellas vacaciones que fueran de una larga estancia, la media es de 9 días, pues de más de 7 días de vacaciones, que es la media normal para cualquier turista europeo, pagaríamos nosotros el test de salida, ¿no? Y en este caso, pues a la llegada, pues lo tiene que hacer o bien el gobierno de Canarias, incluso hemos llegado a hacer pues, lo que es los números macroeconómicos de lo que supone el impacto para la llegada de un turista a Canarias. Un turista en Canarias gasta en torno a 850 euros de media en toda la experiencia turística que tiene en la isla de Canarias, en cualquiera de ellas, desde el transporte a la llegada al aeropuerto, el alojamiento, la restauración, las tiendas, 850 euros por turista. Para 1 millón de turistas son 850 millones de euros en concreto. De ahí el gobierno de Canarias recauda 59,5 millones de euros. Si el coste estuviera pues, para hacer un test rápido en torno a 15 euros, pues supondría un coste de 15 millones para ese millón de turistas. Bueno, los números son esos. En el caso de que esos turistas se tuvieran que aislar, bueno, pues siempre hemos recomendado que el gobierno de Canarias debería alquilar unas instalaciones turísticas adecuadas para aislar a esas personas que dan el primer positivo, para hacer el segundo test de forma local en ese edificio, en ese hotel o en esos apartamentos, que tuviera pues, un aislamiento de 1, 2 o 3 días hasta tener resultados, de tal forma de que haya un protocolo específico para esos positivos y que, además de la iniciativa que tomó el gobierno de Canarias para tener un seguro adicional para todos los viajeros turísticos, pues fuera un protocolo bien establecido y que funcionara y que generase no solo una mayor seguridad para los canarios a la hora de que cualquier persona que llegara de fuera a Canarias tuviera ese control a la llegada, sino también generar confianza en los mercados turísticos. Y eso, lamentablemente, a fecha de hoy, excepto la contratación de la póliza de AXA, que por cierto fue también una iniciativa del Círculo Empresario con nuestro asociado Enrique Fernández de AXA, pues logramos poner esa medida que cubra a todos los turistas que vengan a Canarias con una póliza adicional, con independencia que la tuvieran contratada con su turoperador o con el hotel. Ya, ¿y los turoperadores cómo se han comportado en esto, Roberto? ¿Han pedido que bajen ustedes el precio de las camas? ¿Les ha pedido que corran con algunos gastos? Porque, claro, estamos hablando de que todo esto, la paralización del sector turístico, está trayendo otras paralizaciones, ¿no? La de transporte, las compañías aéreas, las guaguas, los suministros a los hoteles. Pues así es, los turoperadores también tienen ganas de trabajar. De hecho, si no trabajan y si no venden vacaciones en sus destinos, y entre ellos Canarias y Tenerife, pues pierden mucho dinero y sobre todo tienen que ajustar sus plantillas y todos sus gastos. Las aerolíneas se encuentran en una situación similar, AENA se encuentra en una situación similar porque si no hay viajeros no cobra tasas y en consecuencia no tiene ingresos para pagar toda la estructura de la red de aeropuertos, en este caso de la red pública o semipública de la empresa AENA, y en consecuencia todo el mundo quiere trabajar, pero la realidad es que a fecha de hoy, por un motivo o por otro, todavía no están puestos los test en los aeropuertos. Hay otras zonas turísticas en Europa que sí lo han podido instalar, con lo cual jurídicamente cabe, se puede hacer de forma voluntaria y con ese objetivo de empezar a controlar de cero, del 0% que estamos ahora mismo, de forma creciente a un nivel Pero importante. los turoperadores le han pedido una bajada de tarifa a ustedes. Los hoteleros hemos trabajado todo este verano con multitud de ofertas precisamente para motivar la demanda, pero desde que ha habido limitaciones de viaje por parte de los países emisores, ha sido muy difícil trabajar. Si un país emisor, por ejemplo Gran Bretaña, pone una cuarentena a la llegada desde finales de julio, el mercado turístico, en este caso de ese país, se cae en un 95%. Y los turoperadores están todavía con ganas de trabajar, están muy interesados en poder establecer esos controles a la llegada y además que sean financiados de forma conjunta entre los operadores, entre el gobierno de Canarias y entre los hoteleros. Ya, y entonces, la solución a esto, porque ¿qué ha hecho, por ejemplo, nuestra consejera de turismo? ¿Ha visto usted que se haya movido en alguno de los sentidos que me acaba de explicar? Sí, ella viene defendiendo también estos mismos criterios desde principios o desde el final del estado de alarma, desde la nueva normalidad, pero nuestra sensación está en que el resto del gobierno regional pues no tiene el mismo criterio o que no opina lo mismo, ¿no? Nosotros estamos bastante decepcionados con la situación, estamos prácticamente a día 10 de
de septiembre y se ha perdido la temporada de verano, y lo más preocupante es que la temporada de invierno es en estos momentos en los cuales los clientes europeos hacen sus reservas y estamos prácticamente cerrados, con lo cual las previsiones para el mes, para la temporada de invierno que empieza dentro de un mes en concreto para el mercado escandinavo, pues son prácticamente muy malas y están a cero, con lo cual la situación es muy difícil, ¿no? Yo, si me permite que le dé otro dato, ¿no? Desde el punto de vista diplomático, que es otra de las iniciativas que hemos querido poner en marcha, hoy pues hemos tenido la fortuna de poder hablar con el embajador en España de Holanda, que es un país importante para Tenerife, de hecho es de los pocos mercados que este verano ha trabajado, y se sorprendía, bueno, nos daba las gracias por haber contactado con él, nos daba las gracias por hacerle una consulta o plantearle una iniciativa, que es preguntarle formalmente qué requisitos quiere poner o necesita Holanda para que los viajeros holandeses puedan venir de vacaciones a Tenerife Sur, y se sorprendía de que nadie hasta el día de hoy, siendo embajador de Holanda en España, le había llamado hasta el día de hoy para trabajar en esa línea con cualquier mercado turístico español, ¿no? Con lo cual, en el ámbito diplomático queda mucho por hacer, en nuestra opinión, y bueno, hoy les he planteado una muestra de un mercado importante. Me consta que, sin embargo, en otros países sí han trabajado o están trabajando a nivel diplomático, pero hay que generar confianza con los principales mercados europeos nuestros, y en este caso, pues el mercado holandés, pues se han olvidado, ¿no? Ya. Y entonces, ¿cómo cree usted? Porque la situación es la misma a su juicio, ¿no? Usted representa a los empresarios del sur de Tenerife, al círculo de empresarios del sur de Tenerife. ¿Es la misma situación, por ejemplo, que en Gran Canaria, Roberto? ¿Es la misma situación que en Fuerteventura, que en Lanzarote? Bueno, lamentablemente la situación en Gran Canaria es mala desde el punto de vista epidemiológico, y bueno, eso hace que tengamos una realidad distinta, ¿no? Es una pena que teniendo todas las islas una situación muy positiva y muy epidemiológica, y que determinadas zonas se encuentren muy comprometidas, ¿no? En consecuencia, el aislamiento, el control y las pruebas y los test son muy necesarios, no solamente a los migrantes, que lo son, que eso es otro problema que tenemos de ámbito social y sobre todo de ámbito epidemiológico. La llegada de migrantes está siendo muy alta, y en consecuencia los positivos de los migrantes está siendo bastante alto, y evidentemente lo recogen también las estadísticas en Canarias, pero la realidad que tenemos en Tenerife es que es una realidad mucho Ya. menos mala, que nos permite trabajar con unos datos mejores, ¿no? ¿Usted sería partidario de hacer incluso esos controles en los aeropuertos, en los vuelos interinsulares? Bueno, nosotros planteamos que hay que hacer los vuelos hay que hacer los controles para todos los viajeros que llegan a Canarias, para todos los viajeros que se desplacen entre Canarias, y para todos los viajeros que salgan desde Canarias. Y dentro de esas tres premisas, bueno, como usted sabe, tiene que ser voluntario, pero el viajero está muy interesado en viajar de forma segura, con un test que además le permite compartir ese medio de transporte con otros ciudadanos, con otros viajeros de forma más tranquila, con lo cual estamos totalmente de acuerdo en que se hagan también los controles entre islas. Ujú. Bueno, y para ir acabando, ¿esto qué solución tiene? Porque el problema es que me dice usted que ya se viene todo encima, que se viene la temporada de invierno encima y que no saben cuál va a ser el modo de actuación. A su juicio, ¿qué habría que hacer a partir de ahora? Pues instalar los controles cuanto antes para todos los viajeros a Canarias. En segundo lugar, registrar digitalmente y enviar los datos bien al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y en tercer lugar, generar una aplicación que sea de fácil uso, para que cualquier persona que se mueva por las islas se pueda Ujú. registrar en cada establecimiento, de tal manera que tengamos una cobertura digital importante para para todas las personas que disfruten de nuestras islas, y en consecuencia ir ganando Ya. seguridad en los desplazamientos compartidos y en cada lugar. ¿Y eso, ve usted voluntad que haya posibilidades de imponerlo, de hacerlo? Bueno, lamentablemente la percepción que tenemos a fecha de hoy pues es que no. De hecho, solo vemos que en este sentido tira del carro la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Vemos que el resto de áreas, bueno, habiéndole solicitado una reunión desde hace prácticamente pues un mes, pues no hemos tenido respuesta. Hemos planteado la iniciativa de forma pública, y pues nadie se ha puesto en contacto con nosotros para poder debatir y poder nosotros del sector privado aportar
medidas, como hemos hecho ya en el pasado, mejoras desde el punto de vista sanitario que permita a los ciudadanos y a los viajeros y a los turistas pues disfrutar de nuestras islas de forma más segura. Deduzco entonces, y con esto cerramos, señor Ucelay, que es usted más bien pesimista en este momento sobre el futuro, sobre todo de nuestra economía. Pues así es, si no se toma la decisión ya de poner test a la llegada de forma voluntaria y de forma gradual, empezando por aquellas zonas donde donde vienen los viajeros con unos datos epidemiológicos peores que Canarias, pues poco futuro vamos a tener cuando los principales países emisores europeos se miden con esas estadísticas de contagios y de hospitalizados y de ingresados en la UCI, ¿no? Con lo cual las estadísticas hoy en día son muy importantes para que los países emisores tomen sus decisiones de abrir o de recomendar o de no recomendar la visita a una zona dentro de un país. Nosotros entendemos que hay que diferenciar cuanto antes la estrategia turística de España con Canarias para poder ganar y recuperar todo este tiempo que hemos perdido al no tomar de forma decidida por parte del Gobierno de Canarias decisiones que van en esa línea, ¿no? Ya le digo, hay alguna que se ha tomado de forma muy positiva, la del seguro con AXA, que permite a cualquier ciudad, a cualquier turista tener una cobertura adicional en caso de quedarse aislado, le pagaría el seguro la estancia adicional, gastos médicos y la repatriación en un vuelo a posteriori que tuviera que retornar a su casa. Pero en estos momentos vemos que pasan las semanas, que pasan los días y que no se toman decisiones por parte del Gobierno de Canarias y que entendemos que si el Gobierno de Canarias no quiere liderar esta situación para toda Canarias, los cabildos tienen que jugar su papel fundamental y que sean los cabildos de cada isla los que puedan, con los recursos disponibles y en colaboración con el sector privado, poder establecer un marco de nuevas políticas y de nuevas medidas y de nuevas cosas que permitan generar un control mayor a la llegada de cada isla y sobre todo confianza en los mercados turísticos. Bien, Para pues le ello, agradezco. Sí, perdón. Para ello, hemos puesto en marcha pues, desde el Círculo Empresario a través de nuestra página web, que es www.cest.org, con sede Canarias, una recogida de firmas para solicitar formalmente al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de estos test, con lo cual invitarles a todos los espectadores que si tienen interés y coinciden con nuestro criterio, suscriban la petición formal porque tenemos que movernos, porque en caso contrario la situación que tenemos en Canarias va a ser un abismo socioeconómico para la temporada de invierno y para el próximo verano. bien, pues le agradezco todo esto. Esperemos que estos mensajes lleguen a la población, señor Ucelay, y que desde luego tengan ese respaldo. Volveremos a hablar para ver cómo va la situación a principios de octubre. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.